Vamos a continuar estudiando ejercicios de variabilidad. Considere la siguiente información, la cual corresponde a una distribución de calificaciones de los estudiantes de dos secciones de un 10º año. Y aquí tenemos 11.1 y tenemos 11.2. Ahí nos dicen que es de estudios sociales. Eso no es tan relevante. Lo importante es la información que viene en esa tabla. En esa tabla viene el valor mínimo, vienen los 3 cuartiles ya calculados y viene el máximo tanto de la 11.1 como de la 11.2. Cuando la información viene así, realmente son ejercicios relativamente sencillos, siempre y cuando tengamos claro lo que nos preguntan y qué fórmula utilizar. Aquí tienen que analizar dos proposiciones. La número 1 dice: el recorrido intercuartílico de las calificaciones de los estudiantes de la 11.2 es 2. O sea, tenemos que verificar si eso es correcto. El recorrido intercuartílico es una fórmula muy sencilla de recordar. No viene en la prueba. Pero es fácil recordar que el recorrido intercuartílico corresponde a la diferencia o a la resta del cuartil 3 con el cuartil 1. O sea, tenemos que identificar dónde está esa información. Estamos en la 11.2 y en la 11.2 el cuartil 3 es 90 y el cuartil 1 es 70. Por lo tanto, lo único que hay que hacer aquí es recorrido intercuartílico es igual cuartil 3, que es 90, menos cuartil 1, que es 70. Y esa resta me está dando 20. Y aquí decía que el recorrido intercuartílico es 2. Por lo tanto, la primera es falsa. La segunda proposición dice: el recorrido intercuartílico, nuevamente, la misma fórmula tenemos que utilizar, de las calificaciones de los estudiantes de la sección 11.1 es mayor que el de la sección 11.2. Entonces quiere decir que tenemos que trabajar nuevamente con los recorridos intercuartílicos, pero de las dos secciones, y comparar a ver si de verdad 11.1 es mayor que 11.2. Ya en este momento nosotros tenemos un recorrido intercuartílico. Véanlo aquí donde tenemos que el de la 11.2 es de 20. Lo que me falta es sacar el recorrido intercuartílico de la 11.1. Recorrido intercuartílico de la 11.1, para eso necesitamos el cuartil 3 y el cuartil 1, o sea, 97 menos 85, ahí lo resuelven a su manera, eso da como resultado 12. Entonces, ¿qué tenemos? A la 11.1 con 12 y a la 11.2 con 20. Y la proposición lo que dice es que el recorrido intercuartílico de los estudiantes de la 11.1 es mayor. Y no, la 11.1 es de 12, mientras que la 11.2 es de 20. Lo que significa que la segunda también es falsa. ¿Cuál o cuáles son verdaderas? Ninguna es verdadera. Considere la siguiente información. En la siguiente tabla se presenta información sobre la masa, peso, en kilogramos de los estudiantes de 3 secciones en un colegio. Ok, aquí tenemos la sección A, la sección B y la sección C, con un resumen donde para cada uno aparece el valor mínimo, los 3 cuartiles ya calculados y el máximo. Este tipo de resúmenes, como ya he dicho en otras ocasiones, por lo general son ejercicios sumamente manejables, muy sencillos. Considere las siguientes proposiciones. En la sección A, que corresponde a esta, el recorrido intercuartílico es de 12. Tengo que confirmar si eso es cierto o mentira.
Y recordemos que el recorrido intercuartílico corresponde a la resta del cuartil 3 y el cuartil 1. Y en este caso es de la sección A, por eso marqué al 72 y al 60. Entonces lo que tengo que hacer nada más es corroborar eso, resolverlo, siempre primero el cuartil 3 y después el cuartil 1 en ese orden, y efectivamente me está dando 12. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. ¿Ven qué sencillo que es? Claro, siempre y cuando yo recuerde la fórmula, ¿verdad? Porque tal vez se quedan pensando, ¿cuál recorrido era? Porque hay dos tipos, y de hecho, en la segunda tiene que ver con el otro tipo de recorrido. La segunda dice, en la sección C, o que la sección C más bien, es la que tiene mayor recorrido en cuanto a los pesos de sus estudiantes. O sea, me está afirmando que la sección C es el de mayor recorrido. No me está diciendo que da un valor específico, sino que de los tres es el de mayor recorrido. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Calcular el recorrido de las tres secciones. Pero ojo que no es el recorrido, no es el recorrido intercuartílico, es el recorrido tradicional, el primero que ustedes vieron. El recorrido que se calcula restando el máximo y el mínimo. Entonces tengo que realizar estas tres restas y verificar si la sección C es el de mayor resultado. Entonces, en este caso voy a hacerlo aquí mismo a la par del cuadro. Sección A. El recorrido es restar 84 con 52. Y eso me va a dar 32. El recorrido de la sección B es restar 72 menos 56, dando como resultado 16. Y ahora sí, vamos a ver si se cumple lo que ahí dice de C. El recorrido de C es restar 90 menos 54, cuyo resultado es 36. Entonces, ¿qué decía la proposición? Que la sección C es la que tiene mayor recorrido. Entonces, ¿cuál de los tres resultados fue mayor? Este fue el mayor resultado. Efectivamente, el de la sección C. ¿Vieron qué fácil? Era hacer tres restas y pues haber leído con cuidado que nos preguntaron por el mayor recorrido. Nos pudieron haber preguntado por el menor. Y es el recorrido sencillo. Porque, repito, hay dos tipos de recorrido. El recorrido sencillo, que es máximo menos mínimo, y así es como se va a preguntar. Y recorrido intercuartílico, que se utilizó en la primera, que es cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces, volviendo a la número 2, habíamos dicho que sí es cierto. La sección C es el de mayor recorrido. Me dio 36. Por lo tanto, también verdadero. Siempre nos van a preguntar por cuál o cuáles son verdaderas. En este caso, ambas son verdaderas. En la siguiente tabla se presenta información sobre la masa en kilogramos de los estudiantes de tres secciones. Este es el segundo ejercicio con la misma información, donde tenemos a tres secciones A, B y C con sus respectivos valores mínimos, máximo y los cuartiles. Y hay que confirmar que en la sección B hay un 50% y eso quiere decir que la mitad de los estudiantes cumple con lo que sigue. Los pesos son mayores o iguales que 58 y menores o iguales que 67. Entonces vamos a ver cómo nos ubicamos en esa información. Ok, estamos en la sección B. Me dicen que la mitad del 50% son mayores o iguales que 58. Ok, sí tenemos aquí el 58. Pero dice mayores o iguales, o sea, de aquí en adelante. Pero al mismo tiempo son menores o iguales que 67. Entonces me posiciono en el 67
y ahí tengo que ver hacia los menores o iguales, o sea, está incluyendo el 67, pero también valores menores. Entonces, aquí cuando dice, retomando, mayores o iguales que 68 y menores o iguales que 67. Entonces yo estoy ubicado entre estos dos valores. Ahora dice 50%. Representa todo este conjunto de valores la mitad. Y aquí es donde tenemos que recordar que cuando ustedes tienen mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el máximo, el total de lo que les están hablando, que vean que en ningún lado dice cuántos hay. Nada más así en términos generales hay una sección. Pero con los valores que estamos ahorita analizando, el mínimo, el máximo y los cuartiles, ahí está el 100% de los datos. Y muy generalmente, entre el mínimo y el cuartil 1 hay un 25%. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2 hay otro 25%, hay una cuarta parte, por eso es que se llaman cuartiles. Del cuartil 2 al 3 hay otra cuarta parte, y del cuartil 3 al máximo hay otra cuarta parte. Eso debemos de tenerlo muy claro. Entonces significa que mayores o iguales que 58, menores o iguales que 67, o sea, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿tengo yo un 50%? Efectivamente sí. Aquí los están viendo ustedes. Ahí hay un 50%. Por lo tanto, lo que dice la proposición 1 es verdad. En la sección B hay un 50% de los estudiantes cuyos pesos van entre 58 y 67. Tenemos la primera verdadera. En la segunda dice, en la sección A, que es esta, hay un 50%, o sea, nuevamente tenemos que ir a confirmar la mitad de los estudiantes de la sección A, cuyos pesos son menores o iguales que 60. Ojo que empezó con los menores o iguales de 60. O sea, este 60, pero dice menores o iguales, o sea, tengo que buscar hacia atrás. Y del cuartil 1 a este valor, que es el primero, yo tengo un 25%, tengo una cuarta parte. Y luego la otra condición dice o mayores o iguales que 72. Y el 72 yo lo tengo aquí. Entonces, la diferencia de la 2 con la 1 es que empieza con los menores o iguales que 60, o sea, del 60 hacia acá. Y luego mayores o iguales que 72, de ahí del 72 hacia los mayores, de que el máximo es 84. La pregunta es, ¿tenemos un 50% ahí? Y sí, porque entre el mínimo y el cuartil 1, vean que hay un 25%, y entre el cuartil 3 en adelante, que llegaría a lo más, pues al valor máximo, hay otro 25%. Entonces significa que también es verdadera. Ambas son verdaderas. Ojalá no se hayan confundido. Rápidamente, repaso. En la B teníamos que buscar un 50%, cuyos pesos son mayores o iguales que 58, de aquí en adelante, pero había una restricción, menores o iguales que 67. Ve esa parte que está resaltada en amarilla y sí representa la mitad, un 50%, que es del cuartil 1 al cuartil 3, que es esto. Mientras que la segunda, también un 50%, pero menores o iguales que 60, que lo más bajo son 52, y mayores o iguales que 72, donde lo más alto son 84. Entonces es este 25 y este 25 de acá. Entonces ahí tienen un ejercicio interesante donde me hicieron buscar o confirmar un 50%,
pero digamos que la búsqueda no fue la misma. Variaron un poquitito los intervalos donde teníamos que ir a confirmar ese 50%. ¿Es la única forma de buscar un 50%? No. Puede ser del mínimo al cuartil 2, del cuartil 2 al máximo. Entonces, tenemos que dominar esto. La distribución, y por eso es que se llaman cuartiles, porque dividen al conjunto en 4 cuartas partes, que son estas que ustedes están viendo aquí. Considere la información referente a la cantidad de saltos de cuerda que da un atleta en 2 jornadas de entrenamiento diferentes, una en la mañana y otra en la tarde. Okay, pareciera que esto es lo que hay que comparar debido a que la tabla, ven aquí donde dice en la mañana y en la tarde. En cada jornada realiza 12 intentos. No en todos los ejercicios nos dice la cantidad total de elementos del conjunto, en este caso lo dijo. En la siguiente tabla se muestra un resumen de lo logrado por el atleta. Bueno, ¿qué información tenemos tanto en la mañana como en la tarde? Tenemos lo típico, mínimo, los 3 cuartiles, vean que el cuartil 2 es la mediana, ¿verdad? El máximo y también tenemos el promedio. Para algo nos podrá servir. Hay que ver si nos preguntan algo relativo al promedio. Con base en la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Si se considera el 50% de los datos centrales, 50% de los datos centrales. Es una forma interesante de preguntarnos por el recorrido intercuartílico. Porque, recuerden, la distribución desde el mínimo, y lo voy a hacer por acá, la distribución que hay desde el valor mínimo, pasando por los cuartiles, hasta el máximo, asumiendo, ¿verdad?, que ahí tenemos a todos los datos. Cada parte que ustedes están viendo ahí corresponde al 25%. O sea, del mínimo al cuartil 1 hay un 25. Del cuartil 1 al cuartil 2 también. Del 2 al 3 y del cuartil 3 al máximo. Entonces, en el momento en que nos dicen el 50% de los datos centrales, los datos centrales están aquí. Y este 50% de los datos centrales va del cuartil 1 al cuartil 3. Entonces, vean, repito, lo interesante aquí es que en lugar de haber dicho si se considera el recorrido intercuartílico, entonces tal cosa. En este caso, me hablaron del 50% de los datos centrales. En ambas jornadas de entrenamiento, entonces son más variables los de la jornada de la mañana. O sea que en la mañana hubo más variabilidad aquí. Eso es lo que tenemos que confirmar. Entonces, vamos a anotar por acá. Para la número 1, yo creo que aquí me cabe entre los 2 párrafos. Voy a ponerlo en verde para que se note mejor. Ok, entonces, en la mañana, el recorrido intercuartílico es 68 menos 63. ¿Ve? Ahí están el 50%. 68 menos 63 me da 5. Y ahora vamos con la tarde. Igual. Cuartil 3, cuartil 1. Recorrido intercuartílico o el 50% de los datos centrales. 70 menos 60. Dando como resultado 10. Ahora sí volvamos a leer. Si se considera ese 50% de datos centrales, entonces son más variables los de la jornada de la mañana. Y en la mañana me dio 5 y me dijeron los más variables, lo cual es falso. ¿Dónde hubo más variabilidad en los datos centrales?
en la tarde porque dio 10. Y aquí dice la proposición que fue en la mañana. Por lo tanto, la primera es falsa. Número 2. Si se considera el recorrido de los datos, que ya me están hablando de otro concepto. Si se considera el recorrido de los datos en cada una de las jornadas de entrenamiento, entonces la cantidad de saltos fue más variable, hay que buscar el resultado mayor. Dice que fue más variable en la jornada de la tarde que en la jornada de la mañana. Entonces, es la misma lógica, pero ahora es con el recorrido. Y para el recorrido, recuerden que la fórmula es máximo menos mínimo. Entonces yo tengo que, tanto para la mañana como para la tarde, tengo que calcular recorrido, pero el recorrido normal. En la mañana es a 75, que es el máximo, le restamos 55. Y eso me da 20. Mientras que en la tarde, el máximo, que es 100, le restamos 59, que es el mínimo. Y eso da como resultado 41. La proposición dice que según el recorrido fue más variable el de la tarde. Y efectivamente el de la tarde es más variable porque el recorrido de la tarde dio 41. Verdadero. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 2. Entonces vea qué interesante, un ejercicio donde en la primera me preguntaron por el recorrido intercuartílico, que es la resta del cuartil 3 con el cuartil 1, solamente que lo preguntaron de una forma muy particular. La mayoría de las veces van a encontrar ustedes el término recorrido intercuartílico. Y en la segunda, por el recorrido de los datos, que es la resta del máximo con el mínimo. Y por lo general, lo que nos ponen a hacer es a comparar resultados y hay que leer con cuidado, a ver si me preguntan el más variable o el menos variable. En este caso, en ambos nos preguntaron por el más variable. Entonces, son ejercicios sencillos, pero lean con mucho cuidado.